Señal directa. Bueno, el presidente de la República, como seguramente usted ya lo escuchó, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tras un acuerdo entre los sectores como sindicatos y sectores empresariales, además, por supuesto, del Gobierno de México, pues se logró que para este 2024 se incremente el salario mínimo en un 20%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues justamente vamos a platicar con el doctor Máximo Jaramillo Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Observatorio de Desigualdades. Doctor Máximo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, muchas gracias por la invitación y un gusto poder platicar con ustedes sobre este tema. Oye, ¿qué significa un nuevo aumento ahora de 20% del salario mínimo en términos reales para la población? Sí, bueno, lo primero es que este aumento, que como bien dices es 20% nominal, si quitamos la inflación de este año que está cerca de 4 o 5%, estaríamos hablando de un aumento real de entre 16 y 15%. Significan buenas noticias realmente para todas las personas trabajadoras del país. En primer lugar, porque las personas que están ganando un salario mínimo, aseguradas, digamos, en un trabajo formal, asegurados en el IMSS, tendrán un aumento directo, justo como bien dices, el mínimo será ahora 250 pesos prácticamente al día o básicamente 7,500 pesos al mes. Esto, hay que decirlo, es el sexto aumento consecutivo desde que entró el gobierno de López Obrador, desde, digamos, el primer salario mínimo que establecieron en 2019 hasta este que será en 2024, y acumulado equivale a un aumento real de 110% en el salario mínimo, es decir, prácticamente se duplicó y un poquito más. Esto, pues recordemos, estábamos hablando de un salario mínimo en 2018 cercano a 100 pesos al día, ¿no? Y que ahora estemos hablando de 250 pesos al día, es una gran noticia. Y además también algo muy importante, este incremento en el salario mínimo, que insisto, se ha duplicado, no ha venido acompañado de un aumento sostenido en los precios, es decir, no ha venido acompañado de una inflación del mismo nivel. La inflación durante los últimos 6 años básicamente acumulada ha sido cercana a 26-27%, mientras que, insisto, el salario mínimo ha crecido 140% si no quitamos la inflación. Entonces, realmente implica un aumento en el poder adquisitivo para las personas formales, trabajadoras formales en el país, y de manera indirecta, y podemos hablar de eso, también se han beneficiado las personas trabajadoras informales con los salarios más bajos en México. Máximo, estamos hablando de las personas que ganan actualmente el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con los salarios o los tabuladores que hay para profesionistas? Bueno, los salarios para profesionistas, de hecho, la misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene un tabulador de salarios mínimos para distintas profesiones. No se ha actualizado al nivel que se ha actualizado el salario mínimo, digamos. Debería de haber también un ajuste en este tipo de tabuladores. Lo que sí encontramos es que hay un efecto en el cual el aumento del salario mínimo, aun cuando, digamos, no todas las personas en el país trabajadoras estén ganando solamente el salario mínimo o estén formalizadas, aún así esto ha impactado en un incremento generalizado de los salarios. Lo que hemos visto, por ejemplo, con las cifras del IMSS, las personas aseguradas, su incremento salarial del salario promedio, digamos, de todas las personas aseguradas ha sido superior también a la inflación. Eso es algo que no se había visto también en otros sexenios. Y además, otro ejemplo es que las personas trabajadoras del país, ya sea formales o informales, la mayoría informales, que ganan los salarios más bajos, es decir, por dar un ejemplo específico, el 5% de los trabajadores que tienen los menores salarios en el país, sus ingresos han aumentado 56% en términos reales también, 56% mayor su poder adquisitivo entre 2018 y 2022. Entonces, lo que vemos es que este aumento del salario mínimo termina contagiándose al resto de los salarios, aunque suele ser en menor medida, no tanto como el 110% que está aumentando el salario mínimo, pero de cualquier modo
realidad es que las distintas profesiones se han beneficiado por esta política del aumento salarial. Insisto, aún así hay pendientes, por ejemplo, en el cual la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendría que revisar con detalle todos los tabuladores que hay para cada una de los salarios mínimos de cada una de las profesiones y a partir de ahí actualizarlos de una manera acorde a cómo se está modificando el salario mínimo generalizado. Oye, Máximo Jaramillo, ¿esto repercute de manera directa o de manera ya así puntual en el tema justamente de lo que son las desigualdades salariales en nuestro país? Va a haber cada vez gente con menos necesidad de gasto. ¿Realmente qué es lo que sucede con este incremento? Por supuesto que es un beneficio para las familias, pero en términos ya a nivel país, ¿cuál es el impacto que se tiene? En términos, hay dos impactos que parecen muy importantes mencionar. Uno es el impacto, como bien dices, en términos de la desigualdad. Por un lado, el aumento del salario mínimo, lo que ha empezado a generar, y esto se va a ver más en el mediano plazo, es un aumento de, digamos, cómo se reparte el pastel entre trabajadores y empresarios. Está empezando a aumentar ese porcentaje de lo que se queda la parte de los trabajadores. Eso es algo de beneficio. En la misma desigualdad salarial que hay entre trabajadores, los que ganan mayores salarios y los que tienen menores salarios, también se están acotando las brechas. Un poco más lentamente, pero se están acotando y en ese sentido también está bajando la desigualdad. Y el otro impacto muy fuerte es en la pobreza. La pobreza laboral, como la mide el Coneval, ha venido bajando también de manera constante desde los trimestres posteriores a la pandemia y también la pobreza multidimensional, digamos, la que se mide con todas el ingreso y todas las otras carencias sociales, pues también lo vimos en 2022, bajó de una manera importante, sobre todo por el aumento en los ingresos laborales, que sobre todo está relacionado con el aumento en el salario mínimo. Entonces, quienes analizamos esto o algunas personas tenemos esta perspectiva de que realmente es uno de de las mejores políticas o las políticas más exitosas durante este sexenio, la política laboral y específicamente esta política del salario mínimo. ¿Hay alguna desventaja de estos incrementos? Me refiero no para los trabajadores, evidentemente, o bueno, o quién sabe, no voy a obviar, pero sobre todo también para los empresarios, para los empleadores. ¿Cuáles serían las desventajas? Y si hay también para los trabajadores, bueno, pues ¿cuáles serían? Sí, tal vez la desventaja es que en los próximos años será difícil seguir haciendo aumentos en el salario mínimo sostenidos, digamos, con la misma velocidad que se han hecho hasta ahora. Prácticamente el impacto en la inflación fue nulo durante este sexenio porque el salario mínimo era raquítico, era realmente muy, muy bajo. En términos de que se va acercando más a lo que tendría que ser el salario real según los costos laborales que implican para las empresas, en ese sentido será menos flexible lo que se puede aumentar el salario mínimo y se tendrán que buscar otras políticas para mejorar los salarios, para mejorar las retribuciones que reciben los trabajadores sin afectar variables macroeconómicas como son la inflación, como son en general los costos laborales y demás. Me parece que otras medidas que se han hecho como tratar de incentivar sindicatos más democráticos que puedan pues luchar más por digamos negociar, tener un poder de negociación mayor con los empresarios por esta parte de cuánto les toca a ellos, son de esas medidas que se tendrán que ir mejorando durante el siguiente sexenio y de esa manera pueda seguir aumentando la parte que se quedan los trabajadores de estas ganancias que se generan en las empresas. Y por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que tal vez se sienten más atemorizadas por este aumento del salario mínimo. La realidad es que lo que muestran las estadísticas es que para las pequeñas y las medianas empresas, el costo laboral que va a implicar, digamos, el aumento del costo laboral relacionado con el aumento del salario mínimo entre 2023 y 2024 no va a superar el 5%. Realmente es poco. Para las microempresas tal vez es un poco más difícil, está cercano al 10% el impacto en los costos laborales, pero al final de cuentas, pues me parece que nadie tiene dudas de que un trabajador gane 7,500 pesos al mes es incluso bajo. La realidad es que Así tendría que es. estar mucho más arriba y pues
tendrá que buscar el gobierno otras alternativas para beneficiar o para ayudar a las microempresas, que no sea un impacto tan fuerte este aumento del salario mínimo y pues que sigamos empujando porque haya salarios más altos para todas las personas. Así es, lo que nadie podemos negar justamente, Máximo, es que evidentemente el salario sigue siendo insuficiente, pero además es una deuda histórica que se tenía con todos los trabajadores del país. Máximo Jaramillo Molina, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con un gusto cuando se necesite. Igual. Saludo. Saludos también para ti, el doctor Máximo Jaramillo Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara.